Las historias que contaré a continuación sucedieron en el mismo pueblo, en el mismo pozo. No fue la misma persona la que vivió todas las experiencias que escucharás esta noche. En ese pequeño pueblo del sur de México, todos conocen al menos una anécdota aterradora de ese pozo maldito. Ponte tus audífonos, apaga las luces y ahora sí, que venga la oscuridad. Nunca en mi vida vi en otro lugar pozos tan profundos como los de mi pueblo. Décadas atrás, el agua no corría por las tuberías, cada quien tenía que cavar su propio pozo para no tener que acarrear cubetas hasta el río. Ahora la gente ya no los usa tanto, pero los pozos siguen ahí. Frente a la casa donde yo crecí, vivía una familia grande. Era un terreno extenso con varias construcciones y un pozo al centro. Hace 20 años murió el último hijo de doña Domitila. Los nietos de la señora, los que pudieron, se fueron del pueblo abandonando el terreno, dejando las casas vacías. A 2 décadas de que se cerraron las puertas de esas casas por última vez, nadie ha intentado siquiera apropiarse del terreno. A nadie le interesan esas tierras, todos saben que están malditas. La prueba todavía está presente, un profundo y angosto pozo al centro, en el patio. 1. No había día en que no se fuera la pelota al fondo del pozo. Los hijos de Francisco, en aquel entonces, los únicos infantes en la casa, ya se habían aprendido a bajar por la pelota y subir con ella. Abrían las piernas y apoyaban sus pies en las paredes, bajaban pisando las rocas que sobresalían, las usaban como peldaños. El pozo siempre me dio miedo, a pesar de que hubo un tiempo en que no tenía nada de extraordinario. Pero ver el fondo tan profundo me provocaba vértigo. Varias veces me invitaron a jugar en el patio de su casa. Nos poníamos a patear toda la tarde el balón hacia una portería hecha con tabiques. Eventualmente el balón caía al interior del agujero y alguno de todos nosotros tenía que bajar por él. Una tarde, Diego bajó, se sentó en el borde y bajó cautelosamente. Los demás, sudando, recargados bajo la sombra de un árbol, esperábamos a que volviera para reanudar el juego. Pasaron varios minutos y no sucedió nada. Diego se estaba tardando más de lo normal. Estuvimos callados. Además del cantar de los insectos, no escuchamos algún otro ruido, una caída, un grito de auxilio. Emilio, su hermano, se levantó, se asomó hacia el fondo. No se veía nada, pero eso era normal. Nunca se veía más que una pequeña luna como reflejo del cielo cuando era de día. De noche, mirar en él era como cerrar los ojos. Diego no respondía a los gritos de su hermano. Se habría caído, estaría ahogado al fondo, con el cuello roto. El agujero era estrecho, lo más que podría haber pasado es que se resbalara y cayera al agua, pero Diego sabía nadar. Pensamos tal vez que le habría caído una piedra en la cabeza. Sin dudarlo, Emilio se metió al pozo para buscar a su hermano. Quisimos asomarnos para ver qué sucedía al fondo, pero el chico pidió que no le tapáramos la poca luz que entraba por la boca del agujero. De todos modos era imposible ver algo hasta esa profundidad. Nos retiramos unos pasos, pero nos quedamos esperando a que algo sucediera. Escuchamos voces que subían distorsionadas, resonando hacia la salida de aquel túnel. En menos de 5 minutos, Emilio volvió a la superficie. Estaba empapado, tenía el rostro pálido, se veía muy asustado. Tras de él no venía su hermano.
Antes de contarnos qué había sucedido, corrió hacia casa de sus padres. Sin duda alguna, algo malo le había pasado a Diego. Nos asomamos, pero seguía sin verse nada, seguía sin oírse la voz del niño que había bajado por la pelota. Apresuradamente llegaron al patio sus familiares. Su padre descendió con cuidado, pero tratando de hacerlo rápido. Para una persona de su complexión era un poco más complicado bajar por las estrechas paredes. Emilio nos contó que minutos antes, cuando bajó, a medio camino escuchó la voz de su hermano. Le dijo que no bajara, que había alguien agarrándolo de las piernas, alguien que no lo dejaba salir. Aún así siguió bajando, con el corazón latiéndole en la garganta, pues, además de todo, no podía ver absolutamente nada de lo que había a sus alrededores, ni debajo de él. Tenía que ayudar a su hermano a salir. Los gritos le hicieron saber que estaba por llegar a la superficie del agua. El verdadero fondo del pozo estaba todavía más abajo. Nadie sabe hasta dónde. De un momento a otro, la voz de Diego se cayó. Instantes después, uno de los pies de Emilio tocó el agua. Con ese mismo pie tanteó el espacio que tenía abajo de él, pero no sintió el cuerpo de su hermano. Se dejó caer al agua, dio un salto al vacío absoluto. Por una fracción de segundo vio hacia la salida del pozo. En ese brillante punto lejano le pareció ver a una persona desconocida asomándose. Lo demás a sus alrededores era oscuridad total. Su hermano definitivamente no estaba ahí, tal vez ni siquiera más abajo. Por más que intentó tocar el fondo, no sintió nada en el agua. No sabía qué hacer. Salió entonces, empezó a subir, pero antes sintió que una mano lo tomaba de la pantorrilla. No era la mano de su hermano. Los dedos estaban muy fríos y se sentían arrugados, largos, con uñas puntiagudas que se enterraban en la piel. Se pudo librar y subió. Mientras terminaba de contar, nos mostró que tenía enrojecida la piel donde sintió que lo agarraron. Cuando su padre subió a la superficie, luego de buscar al niño que había bajado al pozo, cuestionó a Emilio, nos cuestionó a todos. De Diego no quedaba rastro. Bajaron varias veces, varias personas, metieron cuerdas, metieron lámparas, pero jamás encontraron al niño. Esa noche fue una de las noches más extrañas de mi vida. Cuando se oscureció el cielo, encendieron una fogata a un costado del pozo, al centro del patio. En torno al agujero estaban varios vecinos. Estaba la señora Domitila, dueña de la casa y abuela del niño. Estaban mis padres, que no dejaban de preguntarme si estábamos diciendo la verdad. Un grupo se fue a buscar al niño al fondo del terreno y luego al monte. Llevaban varias lámparas encendidas. Meciéndose, se fueron alejando hasta que desaparecieron en la arboleda. No dejaron que nos fuéramos a dormir hasta que apareciera Diego. No recuerdo mucho de lo que se habló o de lo que pasó, sino hasta que dio la medianoche. Los gallos del fondo empezaron a cantar, las gallinas revoloteaban. De las calles, de las casas vecinas, los perros aullaban, ladraban feroces, asustados. Una voz repentinamente salió del pozo. Era la voz de Diego. Pedía a gritos que lo sacaran de ahí.
todos los presentes se aproximaron a la boca del pozo. Uno de sus tíos entró sin pensarlo, descendió con lámpara en mano. Minutos después volvió con las mismas palabras en la boca. Nada, no había nada en el agua. De madrugada nos fuimos a nuestra casa. La familia del niño estuvo hasta el amanecer cuidando el pozo, pues no había otra cosa que pudieran hacer. Los días pasaron, se le hizo una misa al niño, se le dio por muerto aun cuando nunca encontraron su cuerpo. El pozo fue tapado el día del levantamiento de la cruz. Le pusieron una tabla y varios tabiques. En las rejas del terreno, la familia colocó un moño blanco. Luego del accidente prohibieron a los niños que se asomaran, que jugaran cerca del agujero. Estuvieron pensando en cavar otro pozo, mientras seguían sacando agua del interior. Pero un día, cuando aventaron la cubeta, alguien la jaló con fuerza desde las profundidades. El mito de que había alguien abajo, que algo se había llevado a Diego, comenzó a partir de entonces. Y no solo eso, sino que un par de semanas después, los familiares del niño encontraron que alguien retiraba la tapa del pozo por las noches. 2. La luz de la luna tendía sobre la tierra, sobre los árboles y sobre las casas, un delicado velo blanco que hacía resplandecer la madrugada. Tío Felipe salió al baño, de memoria se sabía el camino, por lo que podía salir hasta con los ojos cerrados. Cruzó el patio, pasó cerca del pozo. El sanitario era una pequeña cabina de madera cerca del lavadero, hacia el fondo del terreno. Al volver a su casa, encontró abierta la tapa del pozo. Los tabiques estaban puestos uno encima de otro formando una pequeña torre y la tabla de madera recargada en la columna de piedras que salía del suelo. Del interior emergía una luz rojiza, tenue, apenas visible. Felipe se asomó al interior, pero no pudo ver nada más que una veladora encendida al fondo. Ese hombre se llevó las manos a los ojos y los talló pensando que imaginaba lo que veía. Seguía adormilado, no estaba muy consciente todavía de sus alrededores. Por encima de su cabeza, la pesada rama de un árbol crujía y se mecía. Cargó la tapa de madera y la puso sobre la boca del pozo. Colocó los tabiques y se dispuso a volver a su casa, que no estaba a más de 20 pasos de ahí. Había silencio, había viento acariciando las hojas de los árboles. Antes de llegar a la puerta, se detuvo. Encontró una mirada entre la vasta oscuridad. Venía de los establos. Felipe era uno de los hijos de Domitila. Los demás hermanos vivían en el mismo terreno, cada quien habiendo construido su propia casa alrededor del mismo patio, alrededor del pozo. Ese hombre volvió apresurado a su casa. Entró, puso una tranca. Estaba nervioso, exaltado. No lograba encontrar la manera de encender alguna lámpara para poder mirar dónde ponía la mano. A tientas buscaba un machete en la pared. Al abrir la puerta, con la mirada buscó entre las penumbras el centro del patio. Horrorizado, encontró inmediatamente que una criatura iba entrando al pozo. La luz que iluminaba el interior era intensa en ese momento, por lo que pudo ver con detalle que era lo que entraba al agujero. Era una criatura humanoide, su piel estaba arrugada y pegada al hueso, pálida,
En su rostro no había ojos, pero aún así podía ver. Esa cosa desapareció segundos después y la luz que venía del pozo se apagó entonces. Su horrible aspecto era el mismo que el de los cadáveres cuando los encuentran después de mucho tiempo en el agua. Ni con el machete en mano se atrevía a acercarse al centro del terreno. Faltaban un par de horas antes de que amaneciera. Hasta ese momento permaneció tendido en su petate, mirando el techo de su casa, pensando en cuál sería su siguiente paso. Estuvo pendiente de los sonidos en el patio. Al despuntar el alba, escuchó movimiento en los lavaderos. Sus hermanas estaban despiertas. Una de ellas era la mamá de Diego, el niño desaparecido. Felipe salió de casa y les contó lo que había visto de madrugada. Como prueba, solo tenía para mostrarles la tapa y los tabiques que habían sido retirados de la boca del pozo. Ellas se asomaron, él se asomó, pero no vio nada. En una cubeta de lámina pusieron una lámpara y con cuidado la fueron bajando. Trataban de mantener el pulso firme para que no se balanceara la lámpara y se precipitara hasta el fondo. Era una lámpara de gasolina. La llama, protegida por un cristal, iluminaba el túnel vertical. Mostraba las piedras humedecidas, cubiertas por capas de musgo. Si hubieran puesto atención, hubieran encontrado las paredes arañadas. Había algo en ese pozo, pero la imaginación de todos ellos no era capaz ni siquiera de sugerir de qué se trataba en realidad. Cuando la lámpara llegó al fondo, se apagó inmediatamente. Rápidamente jalaron la cuerda, subieron la cubeta. Cuando la tuvieron en la superficie, vieron que la lámpara tenía el cristal levantado. Alguien al fondo del pozo había levantado la cápsula de vidrio y había soplado la llama para apagarla. Hasta el mediodía estuvieron revisando la garganta de piedra que bajaba hacia el interior de la tierra, pero no encontraron nada. Una semana después, de madrugada, una de las hijas de Domitila encontró la tapa del pozo abierta. Había una cuerda amarrada a una de las más gruesas ramas del gran árbol que daba sombra al patio. Bien tensada, bajaba al interior del pozo. Iba desde lo alto y se metía justo en el centro del agujero. La muchacha se asomó, pero no vio nada. Tocó la cuerda, estaba bastante rígida. No podía levantar lo que ésta tenía al otro extremo, hacia el fondo del pozo. Regresó a su casa y volvió a dormir. La mañana siguiente encontraron el cuerpo de Felipe. Estaba colgado de los pies, su cabeza había estado toda la noche sumergida en el agua. Lo sacaron entre varios, jalando con todas sus fuerzas, tratando de evitar que el cuerpo se arrastrara por las paredes. Lo tendieron en la tierra. Estaba muerto. Junto al moño blanco colocaron uno negro. La familia le lloró por varias semanas. Esta vez, el pozo quedó clausurado con cemento y una enorme placa de piedra. 3. Pasaron 6 años en los que no hubo novedad alguna. Casi se olvidó la razón por la que el pozo debía estar cerrado por completo y para siempre. Habían cavado un agujero al fondo, cerca de los lavaderos, igual de profundo.
Una fría noche escucharon el golpetear de un pico de metal en las piedras. Nadie pensó que se tratara del pozo y nadie pensó que eso estuviera sucediendo dentro del terreno. Pero cuando el primero de ellos salió de casa y miró hacia el patio, encontró que había pedazos de piedra por doquier. El agujero había sido reabierto. Y no solo eso, en el piso, en la tierra, encontraron pisadas que revelaban que además algo o alguien había salido del hoyo. Cuando encontraron las pisadas, tuvieron cuidado para no borrarlas. Las siguieron. Eran pequeñas pisadas de pies descalzos que se dirigían hacia la casa de Domitila. La señora todavía no se había levantado cuando hicieron el hallazgo. Siguieron los pasos. Uno de sus hijos encontró que estos conducían hacia el petate donde la señora descansaba por las noches. Afortunadamente no encontraron a nadie además de ella en la casa. Curioso era que las huellas se terminaban ahí. Cada noche era lo mismo, nadie veía nada, solamente aparecían las pequeñas pisadas que, por cierto, le pertenecían a unos pies diminutos como los de un niño. Una noche la señora despertó sobresaltada. Una oscura pesadilla la había hecho sufrir por horas, hasta que pudo arrancarse ella misma del sueño. Ante ella, de pie, mirándola tendida en el suelo, estaba Diego, su nieto. Se veía empapado y parecía que tenía frío. La señora pensaba que seguía durmiendo. Tenía mucho tiempo que no se le aparecía nadie en su recámara. Sí, eso le había sucedido muchos años atrás, pero se había librado de esos sustos milagrosamente. Tras de Diego había un hombre. Se veía tal y como Felipe lo había descrito antes de morir. Un hombre que ya alguien había visto salir del pozo. Era una figura horrenda, con la piel pálida, mortecina e hinchada por el agua. Sus espantosas uñas apretaban los hombros del pequeño. Cuando Domitila se levantó del piso, ambos habían desaparecido. Frente a ella, lo único que quedó fue un charco con agua. Por la mañana ordenó a sus hijos que cerraran el pozo. Temprano, uno de ellos mandó a pedir un camión de tierra para rellenar el agujero. Lo trajeron el día siguiente, pero mientras tanto, por la noche ocurrió una desgracia. La abuela se había quedado muda. Todos pensaron que había tenido un enorme susto. La encontraron tirada en su petate, con los ojos abiertos, con una expresión de terror. No hablaba, no quería comer y apenas se levantaba del suelo. Varias personas acudieron a revisarla. De alguna manera, todos concluyeron lo mismo. Estaba asustada, seguro había visto algo, probablemente recibido alguna mala noticia. Lo que no saben es que Domitila salió esa noche al patio y se asomó al pozo. Algo tendría que justificar el hecho de que tuviera que levantarse y caminar entre las penumbras. Transcurrieron los días y la señora seguía sin comer, sin decir nada, sin explicar sus extraños comportamientos. Pasaba horas enteras recargada en el borde, mirando hacia lo que quedaba de aquel agujero. Solo el cuello de piedra. Lo demás había sido rellenado con tierra. Una tarde, sin que nadie lo solicitara, sin que nadie fuera a buscarla, acudió una mujer, alguien que cruzó las rejas sin pedir permiso. Tenía la confianza de la señora, la llevó al patio, la metió en una tina de lámina y la bañó frente a una de sus hijas. A la señora
Le salió tierra del cabello y ceniza. El agua del baño quedó oscura, grasosa y espesa. Antes de retirarse, esa mujer vació el contenido de la tina alrededor del pozo. Domitila recobró el habla y el apetito inmediatamente. Por más que le preguntaron qué había visto, qué la había asustado tanto, jamás se lo dijo a sus hijos. Al parecer, ella era la única que sabía lo que había dentro de ese agujero al centro del patio. Nadie pensó que terminarían tomando del agua con la que habían bañado a la señora. A final de cuentas, se terminó mezclando con el agua limpia que aparecía en el fondo del otro pozo. Cuando pasaron los años, cuando ya la mayoría de sus hijos habían muerto, Domitila le confesó a una vecina el resultado de la espantosa noche que la dejó sin habla. Del interior del pozo salió un hombre, la siguió hasta su casa. Ese hombre venía colgado de los pies, tenía la cabeza hinchada, las ropas desgarradas, flotaba, dejaba un rastro de agua en el suelo. Era Felipe. Le dijo que así como él, todos sus hermanos estarían muertos en menos de 20 años. Y así sucedió. Al día de hoy, esa casa está completamente abandonada. Nadie ha querido traspasar las rejas, ni siquiera para asomarse al interior del terreno. Nos escuchamos mañana, martes, con una pequeña recopilación de relatos de soldados en el desierto. Espero tu like, tus comentarios, tus sugerencias, tus experiencias en nuestro correo. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún estreno. Te dejo estas recomendaciones para que tu noche esté llena de buenas historias de terror. Alguien te observa en la oscuridad.